iniciar la actividad para hoy, ¿sí? Vamos a continuar la clase anterior. Esta no es por si acaso, es un apunte antiguo que tengo. Vamos a continuar y más bien voy a resolver un problema para completar la secuencia de una partícula atrapada en una caja, ¿sí? Porque en la anterior clase hemos comenzado a estudiar la energía, el impulso, la forma de oscilación de una partícula cuando se encuentra atrapada en una caja, entre comillas. Entonces, vamos a completar la serie de esa línea de una partícula atrapada en una caja con un problemita sencillo, el cual lo vamos a, en vez de darles de práctico, lo vamos a resolver y lo vamos a discutir todos, ¿sí? Entonces, pónganse cómodos, versión apuntes, como si estuviesen en la universidad. Preferentemente pónganse cómodos en una mesita, una hojita, porque lo que quiero es hacer un ejercicio de ustedes, pero yo lo voy a hacer, y lo que quiero es que participemos todos, ¿ok? Bien, les dictaré el problema entonces. Estamos viendo el problema de una partícula atrapada en una caja. Les dicto, entonces, ¿sí? Anótense el problema. Jonathan, adentro. Muy bien. Dictado, anótense. Una partícula, mejor la voy a dibujar así, un papelito. Aquí la voy a dibujar. Una partícula de masa muy pequeña y de una velocidad muy grande. Una partícula de masa muy pequeña, de velocidad muy grande, aproximadamente la velocidad de la luz, se encuentra atrapada en una región de 0 menores iguales que x, menores iguales que e. Muy bien. Una partícula de masa muy pequeña, con velocidad muy grande, se encuentra atrapada en una región entre 0 y e. Pregunta: determinar analíticamente su probable posición. Ok. De nuevo, para los que se han incorporado recién, ya está adentro por si acaso. Vamos a continuar con una partícula atrapada en una caja y vamos a ver un ejercicio interesante, nuevo por si acaso, ¿sí? Una partícula muy pequeña, con velocidad muy grande, se encuentra atrapada en una región entre 0 y L. Determinar su probable posición. En otras palabras, lo que nos están pidiendo es determinar más o menos por dónde ella anda, ¿sí? Bien, en la anterior clase todavía no voy a resolver, sino simplemente vamos a hacer un recordatorio, entre comillas, ¿sí? Nos interesa de la función estacionaria. Hay una función que depende de x y otra función que depende del tiempo, ¿sí? Este modelito es la ecuación, no, onda estacionaria. Galván, estamos adentro, si no hay problema. Bien, ustedes sí lo recuerdo que una función de onda estacionaria está compuesta de dos partes. Una parte que es, esto define la amplitud, ¿sí? Y esto es el movimiento, la traslación, ¿sí? Bien, entonces, como es una onda estacionaria, a nosotros nos interesa esta parte, estamos trabajando con ella, y recuerden que ya la habíamos escrito así, ¿no es cierto? La función de posición es igual a función seno, paréntesis, n, pi por x sobre l, ¿sí? Como aquí tenemos el valor de n, entonces esto es n, y todos sabemos de que n es igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Esto no es novedad,
estoy haciendo un precalentamiento, por si acaso. Bien. En otras palabras, un poquito esto así. En otras palabras, esta función nos interesa. Les voy a hacer más recuerdo para que, por si no han visto sus apuntes, ¿sí? Recuerden que la gráfica de ella está atrapada en este sector, entonces esto es L, y el nivel 1, N igual a 1, recuerden que ella oscilaba así, o oscila así, oscila de esta manera, y simplemente voy a dibujar en el nivel 2, N igual a 2, tenemos una función de este tipo, ¿cierto? Que oscila así, que oscila así. Y así sucesivamente van subiendo la forma de oscilar. Entonces ella representa a todas las formas, a los niveles o estados de oscilación. Además, hemos visto que la probabilidad cuando n vale 1 es tipo distribución gaussiana, ¿sí? Y cuando n vale 2, este es el valor absoluto de esto y esto, pero son probabilidades, entonces esto es probabilidad de este tipo. Y en este caso, aquí se representa la función phi de x, y en este sector habíamos representado phi de x, pero el valor absoluto elevado al cuadrado. Son probabilidades, ¿cierto? Bien. Incluso hemos llegado a determinar la energía, el impulso, etcétera, etcétera. Todo eso ya está resuelto. Ahora vamos a resolver un último problema de este tipo. Probablemente, ¿dónde la podemos encontrar? Primero vamos a hacer un análisis. Vamos a resolver el problema sin matemáticas. Sin matemáticas. Pero luego, sí o sí, tenemos que respaldar matemáticamente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, Saavedra, ¿qué le preocupa? Israel, ¿todo normal? Sí, ingeniero, perdón, estaba el audio desactivado. Muy bien, tranquilo. Escuchen aquí porque estoy resolviendo problemas del práctico de ustedes para que se les haga más fácil. Primero vamos a resolver el problema ¿dónde probablemente podemos encontrar la partícula? Que es el problema que enseguida vamos a resolver en forma matemática. En forma matemática a veces se complica. Entonces, si tenemos una idea clara, entonces cuando hagamos el problema matemáticamente, deben coincidir los resultados. Por ejemplo, cuando n vale 1, vean esto. De acuerdo con la distribución aparentemente tipo gaussiana, la amplitud más grande se encuentra en el centro. Entonces este valor, cuando x es igual a 1 medio de L, entonces esa es la posición más probable de la partícula cuando n vale 1, la posición. Ojo, ¿sí? Pero vean aquí, cuando n vale 2, ¿sí? Cuando x vale 1 medio de L, esto vale 0. O sea, la probabilidad. El lugar más probable es el centro de este lado y el centro de este lado. Entonces es por eso que hemos escrito aquí x es igual a 1/4 de L. Y aquí x es igual a 3/4 de L. Entonces vean que analizando sin la necesidad de recurrir al desarrollo matemático, nosotros podemos decir el lugar más probable de la partícula es este y este. Entonces, ¿dónde es más probable que esté? 50-50% que esté. 50% aquí y 50% aquí. En cambio, aquí 100%. No me vayan a generalizar de que la probabilidad, el 100% está en un medio de él. Eso no es cierto, eso depende del nivel, ¿sí? Porque en el nivel 2, la probabilidad de encontrar la partícula en la parte central es 0.
En cambio hay el 50% que se encuentra aquí y el 50% que se encuentra aquí. Ahora, si seguimos subiendo de niveles, entonces ya es asunto de un poquito de lógica y sentido común. Bien. Sin embargo, nosotros como ingenieros debemos tener la certeza de la coherencia. Sin embargo, debemos respaldar ese procedimiento en forma matemática. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es el mismo, cualquiera de ellos o todos ellos. Sin embargo, lo vamos a hacer en forma analítica, ¿sí? De eso se trata el problema que queremos resolver. Luis Alberto ya está dentro. Ya con eso les hice un precalentamiento acerca del problema que vamos a resolver. Bien, entonces vamos con la solución. Vean esto. Aquí está planteado el ejercicio. Esto simplemente les he escrito así: x menores o iguales que 0, menores o iguales que d es el intervalo que vamos a buscar a la partícula. Ok. El procedimiento ya les expliqué, más o menos viene de esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vuelvo a repetir la idea: cuando n vale 1, esto parece una distribución gaussiana. Intuitivamente sabemos que la posición más probable es un medio de, voy a escribirla aquí, la posición más probable es un medio de, pero esto es probable. Ahora, ¿cómo lo resolvemos ese problema? ¿Sí? Escribimos la relación del valor de la esperanza o el valor probable. ¿Sí? Es la integral de menos a más infinito de x por el valor absoluto de x al cuadrado diferencial. Muy bien, con esta relación nosotros debemos encontrar este valor cuando n vale 1. Veamos qué ocurre aquí. Diagrama de cuerpo libre. En este lugar x vale 0 y en este x vale L. En los extremos la función vale 0. El valor de las probabilidades también en este extremo vale 0 cuando n vale 1. Sin embargo, en forma general, la función de la amplitud de onda es esta. Ojo, no digo la función estacionaria, porque es un producto. Simplemente estamos haciendo referencia a la parte de la amplitud. Y esto ya lo conocemos nosotros, ¿no? A seno de n pi por x sobre L. L es la amplitud del pozo donde la partícula está atrapada, y x es el eje donde vamos a trabajar. N, el estado del sistema. Bien. Independiente del problema, esto también ya hemos resuelto en forma detallada, solo que ahora ya les voy a mostrar en forma directa. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la amplitud. ¿Sí? Para resolver el problema de calcular la amplitud, no es necesario recurrir a esta integral, sino simplemente a esta integral. Sin el x, barrido todo es igual a 1, aquí estamos calculando la probabilidad al 100%, es la función elevada al cuadrado. Sin embargo, aquí el espacio total donde se encuentra la partícula, en caso particular se encuentra de 0 a L. ¿Sí? Entonces estamos adaptándonos a la partícula, elevamos al cuadrado, la amplitud al cuadrado, resolvemos la integral. Este ya la tienen resuelta, no lo voy a repetir, ¿sí? Porque es un tema de la anterior clase. Y luego despejamos que la amplitud es igual a la raíz. Cuando a ustedes les toque hacer un práctico, un examen, hay que desarrollar esto, ¿sí? Por eso en una clase anterior nos hemos dedicado a calcular la amplitud. En cambio aquí ya estoy utilizando directamente. Muy bien. Ahora veamos. Aquí simplemente voy a escribir esta ecuación. Ya vamos a escribirla en forma de probabilidad de posición. Tengo que multiplicar por x. Esa ecuación, por reemplazo directo, es a al cuadrado x. ¿Por qué? ¿Por qué a al cuadrado? Porque se refiere a esta función, a la amplitud. Pero x está fuera de ese valor absoluto, por eso no es cuadrado, ¿sí? Pero de todas maneras tiene la siguiente manera. Como esto es una constante, fuera de la integral, x seno cuadrado n pi x. Si ustedes observan esta relación,
Es una integral. Y uno de los métodos de solución ya de esta integral, el más aconsejable y en forma directa, es la integración por partes. Aunque queda libre el método que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Se puede utilizar por sustitución trigonométrica, etcétera, etcétera, pero se hace muy largo. Entonces, para este tipo de función, en particular les recomiendo integración por partes porque se hace más cortita la integral. Esto no vale, me faltó espacio. Entonces aquí hice un compacto, ¿sí? Hice un compacto de el uso de la relación de integración por partes y luego un despeje, ¿sí? Ya esta es una operación un poco factorizada. No le he entrado al detallito que reemplazo la derivada, la integral, menos, todo eso. Ya directamente les estoy mostrando un factor común. Aquí, aprovecho de que tengo un corchete aquí y aplico los límites de 0 a n. De todas maneras, esto es función coseno. Sí, cuidado, no, esto es coseno. Es seno. Bien. ¿De dónde sale esta relación? De agrupar, de factorizar, de simplificar el uso del desarrollo de la integración por partes de esta relación. Bien. Cuando integramos de 0 a L, evaluando límites en estas relaciones, ¿sí? Por ejemplo, límite superior, cuando esto es L, se simplifica, entonces queda 2pi. Cuando esto vale 1, queda simplemente 2pi, ojo con el detallito. Igual aquí, cuando se reemplaza el límite superior, se simplifica L. Cuando n vale 1, queda 2pi. ¿Sí? Bien, aquí es el cálculo directo, porque no hay reemplazo excepto que n valga 1. Bien. Reemplazando los límites superior e inferior, que tampoco no lo he escrito porque sale un poco de álgebra que queda para ustedes, ¿sí? Entonces, factorizo y me sale esta relación, luego simplificando términos semejantes me sale de que esto es igual a L-. Y esto ya estaba previsto que tenía que salir así, ¿sí? Vean aquí, simplemente por un análisis ya teníamos una idea, pero esta no es la solución, ¿no? Si ustedes quieren, cuando ustedes hacen esa propuesta, no es solución. Esto viene a modo de una hipótesis. La hipótesis es de que la posición de la partícula es más probable que esté aquí. ¿Por qué? Por la amplitud. Por la amplitud, simplemente por la amplitud. Pero no es la solución, es una hipótesis. Pero es buena la hipótesis en el sentido de que tiene sentido común. Entonces, por más complicado que parezca el desarrollo algebraico, nos podemos equivocar. Si no sacamos este valor es porque hemos fallado un poquito de álgebra por acá. ¿Sí? Nada más. Sin embargo, traté de hacerlo con detalles, entonces sale este valor confirmado de que esta es la solución. Hipótesis confirmada. Bien. Ahora veamos aquí lo que les comentaba. Pero esta solución de aquí es cuando n vale 1. N vale 1, hago referencia a este caso. ¿Sí? Cuando n vale 1, su amplitud es esta. Y en esta gráfica ya les había comentado. ¿Qué tal si n vale 2? Entonces, lo más probable es que esté donde haya mayor amplitud. Eso sucede en esto y en esto. Pero ya no es L-, sino un cuarto de L. ¿Sí? Ahora, estos valores, ¿cómo los podemos obtener en forma analítica? Simple. Se reemplaza en la función, cuando n vale 2, todo donde hay n, para el segundo caso, se reemplaza cuando n es igual a 2, y salen dos valores. Dos valores. Necesariamente salen dos valores. Aquí tengo uno y aquí tengo otro valor. ¿Sí? Bien.
Les voy a dibujar un caso más, cuando n vale 3, y cuando n vale 3, cuando n es igual a 3. Entonces lo que tenemos son, primero la onda oscilatoria, así de 1, 2, 3. Bien, pero estamos buscando la probabilidad, entonces es el valor absoluto, entonces ella se convierte así. Entonces esto ya no hay cuando es valor absoluto. Entonces lo que tengo son 3 distribuciones a lo largo de F, porque cuando es valor absoluto solamente es positivo. Luego aquí tengo un valor, aquí tengo otro valor, y aquí tengo otro valor. Pero fíjense que aquí, y aquí, por ejemplo, estamos dividiendo qué probabilidad hay que la partícula esté aquí. 33.33%. ¿Por qué? Porque la suma debe dar 100. ¿Qué probabilidad hay que la partícula esté en esta posición? 33.33%. Y aquí 33.33%. Bien, pero x1 es igual a un tercio de él. ¿Sí? Aquí en x2 es igual a un medio. Y en x3 va a ser igual a un medio más un tercio. ¿Sí? Porque este es un tercio, digamos, aquí. Bueno, es un tercio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por caso, ¿sí? Entonces aquí le hemos sumado esto, pero vean, hay que sumarle este pedacito para llegar a esta posición. Entonces, incluso cuando lo hagan en forma intuitiva, esto sí es un tercio. Vamos a ver, no es un tercio, porque esto es 1, 2, 3. Esto es un sexto. Ojo, me rectifico ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me rectifico y digo que x1 es igual a un sexto de x. ¿Sí? No es un tercio, porque estamos hablando de. Y evidentemente esto es igual a un medio, x2 es igual a un medio. En cambio aquí tengo que sumarle de x2 para que llegue a x3, tengo que sumarle igual la otra mitadita, pero entonces estaremos hablando de un 75% no de probabilidad sino de distancia, 0,75 x3 va a ser igual a 0.75. ¿Por qué? Porque eso está dividido entre 6 partes. Ahora, ¿por qué tenemos que tener esa coherencia de análisis? Porque si reemplazamos los valores de n igual a 3, ejecutando la función, nos tiene que dar esos valores. Bien, en otras palabras, resumen, de esta manera, con resolver para un caso, ya hemos resuelto para todos los casos. ¿Por qué? Porque este término no va a variar. Esto de aquí, los límites tampoco van a variar. ¿Qué puede variar? El valor de n. Si n vale 1, si n vale 2, si n vale 3, ¿dónde está la partícula? ¿Dónde está la partícula? Bien, entonces de esta manera nosotros hemos resuelto el problema de posición de una partícula en una caja. Ya no estamos hablando de un espacio total, de más o menos infinito, porque estamos tratando el problema de una. Y con la solución y llegando aquí, ustedes ya pueden hacer variar el valor de n y encontrar diferentes valores, más que todo utilizando sentido común antes de utilizar calculadora. Bien, y para concluir el ejercicio y cerrar el ciclo de la partícula en una caja, porque es resolver casi todos los problemas, entonces usted debe estar entrenado para resolver en forma analítica y llegar por lo menos a hacer un análisis. Esto va a quedar ya como tarea cuando n vale 1,
cuando n vale 2, cuando n vale 3. Entonces, ¿cuánto vale x? Es la pregunta. ¿Cuánto vale x? La pregunta. ¿Cuánto vale x? Y con su comentario gráfico. ¿Cuál es el comentario gráfico? Este que les estaba comentando, por ejemplo, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, fíjense aquí abajito ya lo tenía, cuando n vale 3. Entonces, su práctico de usted está en resolver, pero ahora paso por paso, ¿sí? Y con eso terminamos lo de la partícula atrapada en una caja. Sección preguntas. Bien, entonces esto queda como tarea, como práctico, ¿sí? Mejor que quede como práctico. Y ya luego vamos a ver cuándo entramos con el control práctico. ¿Sí? Como práctico queda este ejercicio y bueno, resolver en detalle, y usted tiene que ser capaz de explicar gráficamente qué significa los estados y qué significa eso. Más o menos esto tienen que explicar, ¿no? Primero tiene que hacer esto y esto después, explicar los detallitos con los que nosotros hemos estado conversando. Bien. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema que lo voy a hacer cortito, y en la siguiente clase vamos a entrar con la parte operativa para no mezclar mucho temas, ¿sí? El siguiente tema es, aquí se los voy a anotar. El siguiente tema es la ecuación de Schrödinger. La voy a escribir así. Ok. Este es un nombre alemán, ¿sí? Si algunos de ustedes tienen la cultura del saber alemán, lo pueden leer en forma correcta, ¿no? La verdad, yo no tengo la idea de la fonética, pero yo más o menos en un alemán español leo así, la ecuación de Schrödinger. Si algunos de ustedes tienen el pronunciamiento correcto en alemán, no hay ningún problema, pero lo vamos a identificar así. Primero les voy a explicar, este ya es nuevo tema. La pregunta es, ¿por qué la ecuación de Schrödinger? Recuerden nosotros que tenemos funciones de onda. Funciones de onda. Una forma de ellas es la que acabo de escribir, ¿sí? De la amplitud me refiero, ¿sí? En X. Por ejemplo, hemos escrito que esta es la raíz de 2 sobre L, y luego la función seno, la función seno de N por pi X sobre L. Estamos hablando de una partícula atrapada en una caja que también es una función de onda cualquiera, ¿no es cierto? Ahora, esta es una función de onda de una partícula, un electrón, un protón, de lo que ustedes quieran. Sin embargo, no todas las funciones de onda son iguales. Es una de ellas. La más popular, sí, pero no es la única. Hay diferentes formas. No me animo a decir cuántas, pero hay muchas. Pero por lo menos reconozcan a una de ellas, ¿sí? La más popular. Pero no quiero que se les grabe en el cerebro de que sí, esa es la única. No es cierto. Por eso aquí dice, nosotros podemos tener funciones de onda. Pero, ¿cómo sabemos si están bien? Porque nosotros podemos escribir cualquier cosa. Por ejemplo, yo me voy a inventar pi de x es igual a 5x al cuadrado más c. Lo estoy inventando. Yo no puedo decir que esta es una función de onda, pero es una función. No puedo decir que es una función de onda. Entonces, ¿quién garantiza de que cumple la condición de una ecuación de onda? La ecuación de Schrödinger. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hace la ecuación de Schrödinger? Determina la ecuación de onda. Punto. No es tan, sino dice, una vez que la determina, esa es una ecuación de onda porque cumple las condiciones de Schrödinger. Por lo tanto, si esta ecuación satisface esta ecuación, será de onda. Si no satisface, no es. Resumen, ¿para qué sirve la ecuación de Schrödinger? Para determinar ecuaciones de onda. Entonces, para que quede claro, usted anótese. La ecuación de Schrödinger, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para determinar la forma de funciones de onda. ¿Listo? Entonces ahora ustedes la tienen clara, ¿no? Esto lo voy a borrar, no hay que quemar. ¿Para qué sirve la ecuación de Schrödinger? Ella determina la forma correcta de las funciones de onda. Punto. ¿Por qué? Porque yo me puedo inventar una función, pero no necesariamente es de onda. ¿Y quién dice que es de onda? Si cumple la condición, es función de onda. Punto. Entonces nos vamos a dedicar un minuto a este caso. ¿Sí? Un minuto a ese caso. Y por si acaso, si se apaga Zoom, ustedes enganchen de nuevo porque ya estamos más o menos en 35 minutos. Voy a escribir una función, ustedes pueden copiar, una función de dos variables, la función de x y de t. Por ejemplo, una función de la forma el coseno de k por x menos w por t más y función seno de k por x menos omega por t. Bueno, ¿qué es lo que escribo? Una onda estacionaria, pero estoy utilizando nomenclatura compleja y es una matemática simplemente, ¿sí? Es una onda plana. ¿La puedo escribir de otra manera? Sí. Por ejemplo, la puedo escribir de esta forma. ¿Sí? xt va a ser igual. ¿Tiene amplitud? Sí. Voy a escribir amplitud e elevado a la i, paréntesis, k por x menos w por t. Bien. Entonces, si utilizamos esta nomenclatura o esta, es lo mismo. ¿Sí? Atentos. Aquí estoy utilizando, parece una función compleja. Ya, digamos que es una función compleja, pero es una forma de escribir una onda plana. Ok. Entonces, no nos vamos a confundir cuando digan ¿por qué escribe así? ¿Por qué escribe así? Esto no es física, por si acaso. Esto es nomenclatura matemática de cálculo, ¿no es cierto? Cuando nosotros podemos escribir una función ondulatoria en forma compacta, lo escribimos así. Se llama I, que es una función compleja, y este es su conjugado. Eso nada tiene que ver con cuántica, simplemente es un pincel matemático, nada más. Bien, ahora, ¿qué le vamos a hacer a esto? Estamos en busca de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? En primer lugar, nosotros no sabemos si esta función es de onda. Bien, pero podemos reconocer algunos tópicos, por ejemplo, el número de onda. Voy a escribir aquí, K. Si ustedes recuerdan, el número de onda es 2pi sobre lambda, ¿no es cierto? 2pi sobre lambda. Esto es física 2, por si acaso. Por otro lado, la relación frecuencia lineal, frecuencia angular, W es igual a 2pi por la frecuencia lineal.
Relación frecuencia angular, frecuencia lineal. ¿Por qué? Es que aquí la tengo. Y aquí tengo K, por eso estoy escribiendo. Pero vamos a dar un pasito más allá. Lo que nos interesa escribir es ella cómo se relaciona con la energía. ¿Sí? Entonces, si yo escribo la relación de la energía, E es igual a H por ello, Max Planck. Por si acaso en un minuto puede que se apague, no hay problema, vamos a reengancharle más. Entonces, vea que si yo reemplazo esto aquí, puedo escribir lo siguiente, que se apague. E es igual, perdón, W, vamos a despejar este. W es igual a 2pi sobre H por E. Antes que se apague. Aquí hemos logrado escribir la frecuencia angular en función de la energía. Bien. Y podemos hacer un compacto aquí. ¿Sí? Por ejemplo, W es igual a E H bar. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Estoy esperando un minutito para que todos se incorporen. Querido, en sala de espera, algo acaba de estar sucediendo por internet. Atentos. Estoy con problemitas en internet, no me da la opción de admitir, pero más o menos hay 21 estudiantes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bien, voy a continuar, aunque no tengo control de admisión. De todas maneras, los que están más de 21. Bien, aquí simplemente lo único que hemos escrito es la frecuencia en función de la energía. Aquí tenemos la relación frecuencia lineal, frecuencia angular, la medida de Planck, despejo la frecuencia, reemplazo y obtengo. Que tampoco no es ninguna novedad. Bien, la pregunta es ¿por qué hago eso? La idea es sencilla. Por ejemplo, aquí tengo W. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar este valor ahí. Y luego tengo el valor de K. Lo que voy a hacer es reemplazar el valor allá. Pero sin embargo, aquí tengo frecuencia, la voy a transformar a velocidad de la luz por T. 1 sobre T es la frecuencia lineal, entonces lo vamos a relacionar de esa manera. Por otra parte, otra relación que siempre utilizamos es la energía cinética. La energía cinética que es igual a P al cuadrado sobre 2 veces P. ¿Sí? Esa es una forma ya muy común de escribir la energía cinética en función del impulso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente escribir el impulso en función del número de ondas. ¿Sí? Recuerden de la anterior clase, el impulso es igual a h barra, la constante de Planck, por K. Ok,
Estos datos es h bar. Estos son datos de la anterior clase. ¿Cuál? El impulso, la energía. ¿Sí? Y luego estamos aprovechando de reescribir la frecuencia angular. ¿Por qué? Porque tenemos aquí. Ahora vean ustedes aquí. Si despejo K, va a ser igual a P sobre H y ese valor voy a escribirlo aquí. En cambio aquí ya tengo W. Aquí ya tengo W despejado y este valor lo voy a escribir así. Esa operación queda de la siguiente manera. Aquí. Vean esta ecuación. Voy a intentar de nuevo abrir la sala de espera. A ver si me da. Ok, ahora sí. Ya se compuso internet y ya están entrando el resto, ¿ok? Por si acaso se me ha puesto un poco lento internet, por eso un poco de paciencia. De todas maneras, ya he habilitado para que ingresen todos. Mientras tanto, hacemos un breve resumen. El impulso, H barra por K. La relación frecuencia angular, frecuencia lineal, lo voy a poner todo eso, toda. Está habilitada la parte para que ingresen todos, ¿sí? Bien. Luego tenemos la frecuencia angular en función de el impulso y por último aquí simplificamos h sobre 2pi escribiendo la relación hacia. La idea era escribir este término aquí y este otro del impulso en este lugar. Haciendo ese cambio sencillito obtenemos la siguiente relación. Factorizo h, entonces quedó p sobre x menos, esto es menos c sobre t. De esta manera, en la forma de una ecuación de una onda plana, hemos logrado introducir, bueno, esto fue de Broglie el que hizo esto, ¿no es cierto? Ingeniero, Logró disculpe. introducir el impulso y la energía de una partícula, respectivamente, y luego ya queda escrito una forma de una ecuación de una onda. Bien, entonces nosotros sí estamos con una certeza de que esta es una función de onda y además estos son elementos de una partícula, entonces son la función de onda de de Broglie, porque se trata de una partícula y no se trata de una onda cualquiera. Bien, aquí les he vuelto a escribir la relación de la energía cinética en función del impulso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos en este lado tenemos el impulso y si nosotros llevamos allá tenemos la relación de la energía cinética. Ahora, esta es una función de dos variables. Esta es una función de dos variables. Y tenemos una función con un producto, porque en realidad la base, si este es un factor común, es un producto. Ojo, ¿sí? Bien, si se deriva esta relación en función del tiempo, entonces tengo que derivarla parcialmente. ¿Por qué? Porque tengo dos variables. Al momento de derivar, ¿sí? Bueno, este término está allá y esto aquí es menos, ¿sí? Pero lo he escrito así porque para seguir nomenclatura de la guía, porque evidentemente este término es negativo y esto es h. Pero ¿cómo obtengo esta relación? Simple, derivando esta relación en función al tiempo. Nada más. Ok. Ahora vean esto. Para una partícula libre, ojo, es decir, la sumatoria de fuerzas externas igual 0. Eso significa partícula libre. Si nosotros, aquí, esta función, la derivo dos veces respecto de x, ¿sí?
ella se obtiene un valor idéntico a este de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se obtiene esta relación? Simplemente derivando la función, esta función. Primero, ¿qué se hace? Se deriva dos veces la variable y esa, la derivada es igual, la derivada 2 en función de la posición es igual a la derivada parcial respecto del tiempo. Y queda de esta manera. Aquí puedo simplificar h, ¿sí? Se puedo simplificar h, pero la voy a dejar así. ¿Por qué? Porque esta es la clásica ecuación de Schrödinger. ¿Y dónde está la función de onda? Aquí. ¿Sí? Entonces, cualquier función que cumpla esta condición se llama función de onda. ¿Por qué? Porque Schrödinger verificó de esa manera. Entonces, la clase de hoy vamos a llegar hasta aquí. Ahora, esta ecuación se puede escribir de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo simplifico menos, simplifico esto, paso a multiplicar, busco otros valores, busco t, bueno, ya son, depende de los problemas. De esta manera se ha escrito la ecuación de Schrödinger en forma general, ¿sí? Y aquí voy a detener la clase porque el desarrollo, a la aplicación, los ejemplos corresponde ya a desarrollar una clase a la cual necesitamos más tiempo. Bien, resumen. En esta clase, ¿qué es lo que hemos hecho? Concreto. Hemos concluido con un problemita en forma completa que barre el abanico de todos los problemas de una partícula en una caja. Todos los problemas. ¿Sí? Bien, y esto tienen como tarea ustedes hacer el seguimiento paso por paso, ir verificando los resultados. Por lo menos tienen tarea para hacer para n igual a 1, para n2 y n igual a 3. Y luego hemos hecho la introducción a la ecuación de Schrödinger y cómo la hemos formado. Ahí están los elementos de qué condiciones deben cumplir las funciones, porque aquí estamos introduciendo elementos estrictamente de tipo ondulatorio, ¿sí? Y luego aquí ya se impone una condición para una partícula libre. Libre implica la sumatoria de fuerzas externas sobre la partícula. Cero, no es caída libre. Muy bien, entonces cuando se deriva dos veces la función, se encuentra este término idéntico cuando se deriva una vez. A esta relación se puede hacer mucha álgebra todavía. ¿Sí? Esta es la ecuación de Schrödinger en forma primitiva. Luego la vamos a depurar. Entonces, como ya hemos terminado tema, grupo, aquí hemos terminado tema de una partícula atrapada en una caja. Entonces, hasta aquí llega el tema para hacer el control. Vamos a hacer un control práctico. Control práctico. ¿De qué? De una partícula atrapada en una caja. Bueno, todo el puntito va el inciso A y el inciso B. Vamos a aclarar aquí, ¿sí? Aquí viene la probabilidad de encontrar la partícula en un espacio muy gigante y todo lo demás. Hay problemas diferentes. Y aquí viene la probabilidad de encontrar la partícula en un espacio reducido. 1, 2. Entonces el control práctico involucra la probabilidad de encontrar una partícula en cualquier parte de una función y la probabilidad de encontrar la partícula en una caja atrapada. Entonces, tema cerrado para el próximo control. Hoy es lunes, ¿cierto? Este control lo vamos a hacer el día miércoles a las 6 de la tarde, donde voy a priorizar problemas resueltos en clases. De todas maneras, yo voy a reforzar este tema. ¿Sí? Voy a reforzar este tema de tal manera que ustedes tengan refuerzo. ¿De qué?
de apuntes, porque en realidad ya lo tienen todo. De nuevo, voy a priorizar problemas resueltos en clases. Entre hoy y mañana voy a reforzar haciéndoles un limpio del resumen de las clases, incluido algunos otros problemas resueltos. Y el día miércoles, después de dar el control, que no va a ser muy largo, vamos a continuar con la ecuación de Schrödinger, que no entra a control. Bien, para finalizar, para que no haya dudas, preguntas. Resumen, próxima clase, control práctico de todo lo avanzado excepto la ecuación de Schrödinger. Por hoy eso es todo. Hasta el día miércoles, pero con la promesa de que yo les voy a reforzar con material adicional y algunos problemas resueltos. Esto lo envío entre hoy y mañana, ¿ok? Ya, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces, hasta luego, jóvenes, cuidados. Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, Sí, ¿lo escuchan? disculpe, ¿a qué hora dijo que sería el control? Generalmente estamos pasando... ¿El control a qué hora sería, disculpe? Sí, generalmente estamos pasando a las 6 de la tarde. ¿Sí? Ruth, ¿todo normal? Sí, lo escucho. Muy bien. Yo he cambiado las clases a las 6 de la tarde porque como ya me he incorporado a mi trabajo y estoy haciendo horario continuo, entonces hasta que llegue todo, prefiero no fallarles y más o menos vamos a quedar todas las clases tipo 6 de la tarde. Está bien, gracias. Muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero, se cuida. Arredondo. Buenas noches, ¿cómo están?